Muy buenos días, mi nombre es Francis Joana Serrano Moreno y mi investigación se titula Relación entre las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual en jóvenes. La investigación se encuentra situada bajo el concepto de autocuidado sexual, que se entiende como todas las acciones deliberadas que una persona pone en práctica con el fin de mantener una sana salud sexual y reproductiva. Estas prácticas son aprendidas a través del contexto que rodea a la persona y de las relaciones interpersonales. Son las creencias que se imponen a partir de la cultura y del contexto que rodea a la persona que afectan directamente a las prácticas y el comportamiento de las personas. Para este trabajo se realizó una búsqueda preliminar de información donde se pudo encontrar que en Colombia los jóvenes no conocen qué es el autocuidado sexual y por ende no realizan prácticas en pro de la misma. Asimismo, se han encontrado otros estudios donde se identifica que condiciones específicas como bajos ingresos en el hogar, educación de los padres, la residencia y el contexto sociocultural son factores que en algunos casos resultan ser decisivos para que los jóvenes se vean expuestos a situaciones que pongan en riesgo su salud sexual y en general su salud. Así también, muchas investigaciones han demostrado que los jóvenes se encuentran en una posición de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, debido a que ellos se encuentran subyugados a las condiciones que no dependen de ellos, como en este caso serían las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar. Estas condiciones son el reflejo de la desigualdad que hay en el país y mucho más en la capital. Es a partir de este panorama donde se encuentra que elementos como vivir en determinado sector, los ingresos, la educación recibida, trabajo y desconocimiento sobre autocuidado sexual son algunos de los responsables en la desigualdad producida en materia de oportunidades para el acceso y obtención de servicios de calidad en la salud sexual y reproductiva, lo cual ocasiona no solo problemas de morbilidad y mortalidad, sino también obstrucciones en el desarrollo y en la calidad de vida. Es a partir de esto que surge la pregunta de ¿existe una relación entre las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual en los jóvenes universitarios en Bogotá? En respuesta a esa pregunta se plantea un objetivo general que se encuentra enmarcado en describir la relación de las condiciones socioeconómicas con las prácticas de autocuidado sexual de jóvenes entre los 18 y 24 años en la ciudad de Bogotá. Para lograr esto se hace a través de identificar las condiciones socioeconómicas de los jóvenes que participan en la investigación, caracterizar las prácticas de autocuidado sexual y finalmente conocer la relación entre esas condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual. La investigación es relevante primero porque por un lado en la ciudad de Bogotá no hay investigaciones que relacionen variables de autocuidado sexual y condiciones socioeconómicas. Asimismo, la población escogida cuenta con una gran diversidad y también son vulnerables debido a los riesgos a los que se encuentran expuestos, pues en sus entornos es clara la falta de información y muy baja la posibilidad de desarrollar acciones de prevención sexual personal. Adicionalmente, este estudio refleja una preocupación por el desconocimiento que tienen los jóvenes sobre el autocuidado sexual y se busca aportar información y con ello expandir el campo de investigación en el que se encuentra inmersa esta investigación. La investigación se encuentra basada bajo la teoría del autocuidado de Elizabeth Orem, que fue propuesta en su texto Nursing Concepts and Practices, donde declara que el autocuidado es una función regulatoria humana, la cual debe ser desarrollada por cada persona con el fin de mantener la vida, la funcionalidad física, la psíquica, prolongar el desarrollo personal y propender al bienestar. Para que esto suceda así, las personas deben tener diferentes habilidades y recursos para que implementen el autocuidado en sus vidas. Asimismo, la toma de decisiones para el autocuidado se ve fuertemente influenciada por el sistema familiar, cultural y relacional de la persona. A raíz de esto, Kavanga expone que el autocuidado también debe aprenderse a aplicarse de forma deliberada y continua en el tiempo. Por otro lado, Vargas expone que los comportamientos de autocuidado deben tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos, los cuales realmente declaran que las personas deben estar libres de coerción, discriminación y violencia para alcanzar el estándar más alto de su salud sexual. Para que las personas acojan estas prácticas de autocuidado es necesario que se posicionen como agentes de su propia vida y responsables de sus acciones.
Ahora bien, existen diversos factores por los cuales una persona decide adoptar prácticas de autocuidado. Sin embargo, pues el antecedente más inmediato es la intención que la persona tiene de cuidarse y no involucrarse en situaciones que pongan en riesgo su salud. Asimismo, Castañeda y Moreno afirman que los adultos presentan más estas prácticas porque tienen mayor experiencia y conocimiento, mientras que en otros estudios Vargas afirma también que los jóvenes se dejan influenciar más que todo por su sistema relacional y próximo, es decir, sus compañeros, para realizar prácticas sexuales que en muchos casos no son las adecuadas. Entonces, con lo anterior, Tobón propone los principios para el autocuidado, los cuales se dividen en 6. Estos se relacionan en que primero son procesos deliberados, implican una responsabilidad y filosofía de vida. El autocuidado se basa en el sistema de salud y el apoyo social de la persona. El conocimiento de interrelaciones con su contexto implica un desarrollo personal y finalmente fortalece el autoconcepto, autocontrol, autoestima y autoaceptación. Pues retomando esto, las prácticas de autocuidado están determinadas tanto por factores internos como externos. Entre los factores internos se encuentran los conocimientos, la voluntad, y en los segundos se encuentran los aspectos de orden cultural, político, ambiental, económico y familiar y social. Es ahí donde entramos a trabajar el tema de la cultura, que para Harry se define como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Es decir, que la cultura no solo son entidades ideacionales como los valores, creencias, pensamientos, sino también son los comportamientos en determinados ambientes. Que Melguizo y Alzate plantean que las creencias se dan a partir de las interacciones sociales y que a su vez guían la conducta de las personas y sus relaciones. Las creencias sobre el cuidado de la salud son ideas dinámicas inmersas en un contexto social y cultural que cada quien posee en relación con la recuperación o conservación de la salud. Estas dependen no solo de las interacciones que presenten con su medio, sino también con la posición social. A partir de lo anterior nos encontramos con el marco conceptual. En primera medida nos encontramos con el concepto de condición socioeconómica. Esta es entendida como una medida multidimensional que combina la parte económica y sociológica de una familia. Esta es una variable teóricamente controvertida que no está definida oficialmente y que, según Ver y Vera, tiene una gran influencia en las condiciones de comportamiento de la población. En estas condiciones se incluyen 2 dimensiones: la social, la cual tiene como principales variables de educación y nivel de cobertura médico-asistencial, y la económica, donde se encuentran las variables de ingresos de la familia, ocupación y en algunos casos los bienes en el hogar. Según Wolf y Braveman, estas condiciones contextuales influencian la exposición de las personas a riesgos ambientales y sus conductas comportamentales personales. Por otro lado, nos encontramos con el concepto de salud sexual y reproductiva, el cual se entiende como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Este requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Pues para que se garantice esta salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales, entran a jugar un papel definitivo, puesto que estos posicionan a las personas como dueñas de su cuerpo y de su sexualidad. Nos volvemos a encontrar con el concepto de autocuidado sexual, el cual se refiere a las prácticas que una persona realiza para asegurar su salud física, sexual, mental y espiritual, evitando enfermedades, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Esta práctica, como se dijo anteriormente, es desarrollada y aprendida por los sujetos a través de las relaciones interpersonales y del contexto que rodea a la persona. Ahora bien, diferentes autores describen diversas prácticas para el autocuidado. Por ejemplo, Gigliola hace referencia a prácticas en cuanto al conocimiento de sus genitales y de su funcionamiento, tener hábitos de limpieza, estar pendiente de los cambios en estas zonas, realizarse autoexámenes, ir a asistencia a médico, entre otros. Así también Vega y Alvarado, miembros del programa de atención integral a los adolescentes, hacen referencia a prácticas como usar adecuadamente el preservativo, cargar uno, revisar la fecha de vencimiento, conocer a la pareja, tener una sola pareja y serle fiel, realizarse exámenes, entre otros. Asimismo, en relación a lo anterior, se encuentran las conductas sexuales de riesgo, que pueden ser definidas como patrones de actividad sexual que son presentados por individuos o comunidades.
Es como resultado de estas conductas de riesgo se pueden dar consecuencias como embarazos no planificados, que son definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, o enfermedades de transmisión sexual, que son infecciones producidas por bacterias u hongos que son transmitidos a través de la actividad sexual sin protección. Estas conductas no solo causan afectaciones en la salud física de la persona, sino también en la mental, puesto que tienen diferentes implicaciones que posiblemente coartarán las condiciones y calidad de vida. Sin embargo, pues estas situaciones pueden ser evitadas gracias a la multiplicidad de métodos de protección que existen. Sin embargo, la mayoría de ellos se centran en evitar embarazos no planificados. Esta investigación fue de tipo cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo, correlacional y no experimental. La población que se escogió para la presente investigación fueron jóvenes de Bogotá que estuvieran estudiando en instituciones de educación superior al momento de la aplicación del instrumento y que estén entre edades que oscilen entre los 18 y 24 años. El instrumento que se usó fue una encuesta que contenía un total de 64 preguntas que recogían información sobre información sociodemográfica, autocuidado sexual y condiciones socioeconómicas. Para el apartado de las condiciones socioeconómicas se hizo uso de un instrumento que ya había sido probado y validado en otro país, realizado por Vera en su investigación y evaluación del nivel socioeconómico, presentación de una escala adaptada a una población de Lambayeque. Esto se tomó debido a que esta escala pues ya estaba aprobada y tiene su propio procedimiento de análisis y permite una mejor comprensión del fenómeno. La colección de información se realizó en diferentes universidades, tanto públicas como privadas de la ciudad de Bogotá, a partir de establecer contactos con diferentes personas dentro de la universidad, y se accedieron a los estudiantes en múltiples espacios que suelen frecuentar. El plan de análisis se basó en una clasificación de las condiciones socioeconómicas y las prácticas de autocuidado sexual por diferentes niveles. Esto a partir de del estudio que habían hecho Beriberi, del cual se sacó la parte del instrumento de condición socioeconómica. Se recogieron un total de 313 muestras, de las cuales fueron excluidas 8 porque no contribuían en los criterios de inclusión de la investigación. Ahora bien, se recogió 185 mujeres y 128 hombres, es decir que el 64% de los participantes fueron mujeres. El promedio de edad de las personas que participaron fue de 22 años, donde las edades más frecuentes eran entre los 21 y los 22. Asimismo, el estado civil que predominaba era el soltero y la localidad de residencia más recurrida era Suba. A continuación se va a exponer algunos resultados relevantes de la investigación. En cuanto a la condición socioeconómica, se encontró que las personas que respondían a la pregunta sobre la ocupación de la madre decían que eran mayormente empleadas, mientras que los hombres no, a pesar de que la mayoría de los padres tenían el mismo nivel educativo alcanzado. En cuanto a los salarios, el 23% de los hogares tienen un salario entre 1.600.000 y 2.400.000. Así también es importante ver cómo el 18% de las personas que participaron en sus hogares se ganan más de 5.700.000 pesos al mes. Asimismo, el 18% gana entre 800.000 pesos y menos de 1.600.000, y solo el 2% de la población ganan menos de 800.000 pesos mensuales. A pesar de esto, es necesario resaltar que aproximadamente 60 personas que participaron en la investigación no cuentan con una cobertura médica, es decir, que no están afiliados a una seguridad social, poniendo en riesgo su salud en general y más aún relacionándolo con la investigación, su salud sexual y reproductiva. Ahora bien, en este punto de la investigación se obtuvieron los datos más alarmantes, no solo por el hecho de que estos se hagan un limitante para la relación entre las variables, sino también por lo que implican para la salud sexual y reproductiva de quienes participaron en la investigación, puesto que la mayoría de personas parecen no tener ningún autocuidado sexual. Pues esto a pesar de que las personas hubiesen acertado realmente la correcta definición del autocuidado sexual, no realizan prácticas en pro de la misma. Es decir, que desde un principio muy pocos conocen la práctica de la doble protección,
la cual va totalmente ligada y de la mano con el autocuidado sexual, ya que este consiste en la protección al mismo tiempo de un embarazo no planificado y la enfermedad y la transmisión de una enfermedad sexual. Asimismo, en relación a esto, se puede encontrar que la gran mayoría de las personas en su última relación sexual se protegieron de un embarazo no planificado, pero no tanto de una transmisión de enfermedad sexual. Asimismo, muchos estudios y esta investigación demuestran que los jóvenes inician su vida sexual cada vez a edades más tempranas, tal y como se pueden ver en los datos, puesto que muchos de ellos no recibieron alguna asesoría sobre salud sexual y reproductiva antes de iniciar su vida sexual, poniendo en riesgo su salud y la de su pareja. Asimismo, se encontró que múltiples participantes han realizado conductas de riesgo, ignorando las consecuencias que éstas pueden traer. Estas conductas iban desde tener relaciones bajo influencia del alcohol y sustancias psicoactivas, y participar en orgías o tríos, y a ser forzados a participar en una relación sexual. En cuanto a la distribución de las condiciones socioeconómicas, se encontró que más de la mitad de las personas que participaron en el estudio tienen unas condiciones socioeconómicas establecidas entre medias y media alta, propiciando así condiciones favorables para el desarrollo de la vida de estas personas. Asimismo, en la distribución de autocuidado sexual, como se dijo anteriormente, los resultados son alarmantes, puesto que solo el 20% de personas encontraron que sí tienen prácticas de autocuidado sexual adecuadas. Se realizaron 3 tipos de análisis diferentes. El primero fue la elaboración de tablas de contingencia, las cuales arrojaban una cifra de riesgo relativo, la cual es una medida de asociación que identifica un exceso de riesgo entre las personas expuestas y no expuestas, en este caso a las condiciones socioeconómicas, y la presencia o no del autocuidado sexual. Para que el riesgo relativo sea realmente alto y se pueda decir que una población está en riesgo, este número debe estar por encima del 2. Como se puede ver, ninguno de ellos sobrepasa esta cifra, solo la contingencia del nivel 5 puede estar alcanzándola un poco. Así también se realizó un análisis de correlación bivariada de Spearman, puesto que este es un tipo de correlación que no requiere supuestos de distribución de los datos, siendo así un análisis más flexible y menos exigente en cuanto a las variables. El coeficiente de Spearman puede tomar un valor entre +1, 0 y -1. En este caso, el valor que arrojó este análisis es de 0,075, es decir, que dentro de los rangos establecidos se encontraría en el de asociación nula, es decir, que no hay evidencia de alguna correlación entre las variables de condición socioeconómica y el autocuidado sexual. Finalmente se realizó un análisis de regresión lineal simple, puesto que este tipo de análisis permiten establecer una relación entre variables. Los resultados que arrojó este tipo de análisis en cuanto al R cuadrado, que explica el porcentaje en que una variable logra explicar la otra. En este caso, el valor obtenido es de 0,004. Esto implica que solo el 0,004% de la variación en autocuidado sexual está explicado por la condición socioeconómica. En cuanto al valor de R, el programa arroja un resultado de 0,063. Para esta parte del análisis se establecen ciertos rangos de que explican si existe o no una relación en los casos y en los casos en los que sí existe, se define si es una relación negativa o positiva. Para los resultados de esta investigación, la cifra se encuentra situada en el rango donde es una correlación no significativa. Estos 3 tipos de análisis nos arrojan un resultado donde se puede decir que para los jóvenes quienes participaron en esta investigación no existe ningún tipo de correlación o relación significativa entre las variables de autocuidado sexual y las condiciones socioeconómicas. Es decir, que no habría una relación directa de las condiciones socioeconómicas sobre el autocuidado sexual. Ahora, ya sabiendo que no existe ningún tipo de relación entre las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual, nos encontramos a diferentes autores como Borrell, García y Martí, Stern y Wolf y Breiman, quienes en sus investigaciones encontraron que realmente sí existe una relación entre esos dos factores, entre las condiciones y la sexualidad en general.
es decir, que los resultados de mi investigación y los de ellos son contradictorios. El de Borrell, García y Martín dice que las condiciones socioeconómicas pues propician una buena o mala salud sexual y reproductiva, dependiendo de en qué nivel te sitúes tú. Asimismo, Stern propone que la actividad sexual tiene connotaciones diferentes para diferentes sectores altos y bajos. Por ejemplo, para los altos significa que te vean como un adulto y para los bajos significa un escape de condiciones de precariedad. Finalmente, Wolf y Braveman dicen que elementos como lo socioeconómico influyen en el acceso a servicios adecuados en salud, y esto a su vez se relaciona un poco con los resultados encontrados, en tanto que el 20% de la población no está afiliado a condiciones de seguridad y salud. Por otro lado, se encontró que no había diferencia entre las prácticas de autocuidado por sexo. Sin embargo, estudios como el de Gómez en 2016 afirman que el sexo es un factor relevante a la hora de elaborar prácticas de autocuidado, puesto que en su investigación encontró que estas prácticas son mucho más frecuentes en mujeres que en los hombres. Esto quizás debido a la sociedad en la que nos encontramos arraigados. Por otro lado, también encontramos el resultado de que el 85% de los jóvenes no recibieron ningún tipo de asesoría antes del inicio de su vida sexual. Estos resultados también se encuentran respaldados en estudios como en el de Aguilar y Posada en 2001 y Gómez y Montoya en 2014, en los cuales a su vez se explica que el desconocimiento en salud sexual y reproductiva es un elemento que influye en prácticas de riesgo como los embarazos no planificados. Asimismo, otro resultado relevante de la investigación es que los jóvenes conocen sobre autocuidado, pero en sí no realizan prácticas en pro de la misma. Esta afirmación que se obtiene, por un lado, se encuentra en diferencia con lo que Gutiérrez en 2010 planteó en su investigación, que dice que los jóvenes realmente no saben sobre autocuidado sexual. Sin embargo, hay que resaltar que la investigación de él se realizó en niños más pequeños y la mía en jóvenes de mayor edad. Sin embargo, también se respalda en elementos que habla Pupo, Requiero y Torres sobre la contradicción que existe entre lo que realmente las personas saben y sus actitudes y sus prácticas. Asimismo, pues los jóvenes no otorgan la responsabilidad ni la seriedad necesaria del tema para implementar estas prácticas en su vida. Y finalmente, a grandes rasgos, se encuentra que los jóvenes se encuentran en gran exposición a riesgo por prácticas no adecuadas. Esto, pues a su vez, Pupo, Requiero y Torres dicen que es debido a la poca apropiación de los recursos que las personas tienen para mejorar su vida. Asimismo, pues también Bahamón, Biancha y Tobos y Flores en 2005 recalcan lo que se mencionó anteriormente sobre el inicio de vida sexual a edades más tempranas, lo que ocasiona que las personas se encuentren en mayor riesgo porque tienen pocos conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva. Es a partir de todo lo anteriormente mencionado que se puede decir a grandes rasgos las siguientes conclusiones. La primera es que no existe ningún tipo de correlación entre las variables de condición socioeconómica y autocuidado sexual en los jóvenes quienes participaron en este estudio, así como también ninguno de ellos se encuentra expuesto a estar en una situación denominada riesgosa debido a sus condiciones o nivel socioeconómico. Es decir, que exclusivamente para la población participante no existiría ninguna influencia de las condiciones sexuales sobre el autocuidado. Sin embargo, sí existen muy pocos casos en los que se ha de resaltar que entre mayor sea la condición socioeconómica, se podrá tener y realizar mejores prácticas de autocuidado. La anterior relación nula
puede ser explicada debido a que los jóvenes quienes participaron en la investigación no cuentan ni realizan prácticas de autocuidado sexual adecuadas, puesto que, como se pudo ver, más de la mitad de las personas se encuentran clasificadas en la categoría de no autocuidado sexual, lo cual nos lleva a la interpretación de que se encuentran constantemente expuestos a situaciones de riesgo directamente sobre su salud sexual y reproductiva, lo que a su vez conllevaría consecuencias negativas que puedan afectar a otros aspectos de su vida, como el desarrollo, bienestar y a su vez impactar en la calidad de vida. A partir también de la caracterización de las prácticas de autocuidado, se puede concluir que los jóvenes se protegen en mayor medida para evitar un embarazo no planificado y no toman tanto en cuenta el riesgo de la exposición a una enfermedad o infección de transmisión sexual. Adicionalmente, se puede decir que los jóvenes no exigen ni practican sus derechos sexuales y reproductivos a pesar de que dicen conocerlos. Esto puede encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad y de violencia a sus derechos y más aún a sus derechos humanos. Así también se puede observar, como se puede observar en otros estudios y en los resultados de esta investigación, se puede decir que la educación sexual y reproductiva en diversos casos no ha sido la mejor, puesto que muchas de las personas que participaron en el estudio desconocían sobre el tema al momento de su primera relación sexual e incluso al momento de su última relación sexual. Lo anterior también puede notarse por una omisión de la información sobre los riesgos y las formas de protección por parte de los jóvenes y poca preocupación frente al tema, siendo así que en muchos casos los jóvenes se tienden a situar por encima el placer y que la preocupación por su vida y su salud sexual y reproductiva. Finalmente, a partir de la caracterización de las prácticas de autocuidado sexual, se puede concluir que los jóvenes se posicionan en un lugar vulnerable en cuanto a su salud sexual y reproductiva, puesto que se ven expuestos a diversos riesgos que pueden ser evitables si se decide tomar medidas de protección al respecto. Muchas gracias por la atención.